¿qué tal? Soy la alumna María Gabriela Porriza del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Psicopedagogía, representando a la institución Centro de Estudios Superiores del Sureste, Campus Campeche. En esta hora explicaremos un tema de la materia Estadística Inferencial 2 a cargo del maestro Juan Javier Durán Castillo. El tema a abordar del día de hoy será la gama de Goldman y Kruskal, el cual es un tema muy fácil que manejaremos en un vocabulario hasta un punto coloquial para facilitar la comprensión y que se pueda tomar sencillamente, que a lo mejor a los que no se les facilita la estadística o estos temas podamos entenderlo, podamos comprenderlo y hacer propio el tema. Bueno, también recalcar que lo vamos a utilizar, que comprende 5 pasos muy sencillos, que igual lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera para su mejor comprensión. Bueno, comencemos. Primero que nada, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es la gama de Goldman y Kruskal? Bueno, para comenzar como tal el tema, vamos a ver y nos dice que es el grado hasta donde se puede predecir o adivinar los valores de una variable conociendo los valores de otra. En este caso, cuando nos dice predecir o adivinar los valores de otra, prácticamente nos referimos a los valores de las variables X y Y. Obviamente, cuando sigamos viendo este tema, vamos a comprender un poquito más, porque como sabemos, en cada tema matemático, cualquier cosa, necesitamos ver los pasos, el procedimiento para ir captando muchísimo mejor la teoría. Bueno, aquí nos dice que si yo conozco, un ejemplo, mis variables X, o en este caso mis variables Y, también puedo predecir o decir los valores de otra variable. Y todo esto es prácticamente una alternativa, por decir así, para buscar el coeficiente de correlación de los rangos ordenados. Como vimos que el tema anterior, este tema de Goldman y Kruskal, podemos utilizarlo como alternativa para buscar todo esto, o esta correlación, por decir así, de estos rangos ordenados. Lo podemos tomar como alternativa. Para entrar más en lleno y para prácticamente mostrar, vamos a tomar esta fórmula que es básica para este tema, que nos dice que vamos a representar la gama como la letra G mayúscula, que es igual a la sumatoria de las frecuencias de coincidencia, aquí donde estoy marcando con el cursor, menos la sumatoria de las frecuencias de las inversiones, entre la sumatoria de las frecuencias de coincidencias más las frecuencias de las inversiones. Es una fórmula muy fácil, que obviamente todo esto al final, ya más o menos en el paso 5, como ya había mencionado, son 5 pasos, vamos a ir sustituyendo. Cabe recalcar que en este caso mis variables, más bien FC, que corresponde a las frecuencias de coincidencia, y FI, que son las frecuencias de inversión, se entiende como la expresión de la dirección de la correlación entre las variables X y Y. Cada una de estas va a tomar una función de X y Y. En este caso, vamos a verlo. Lo que les decía, las coincidencias y las inversiones se pueden entender como las expresiones de dirección de la correlación entre X y Y. Bueno, antes de empezar con coincidencias, con correlaciones, vamos a ver, busqué un poquitito que nos puede dar a entender muchísimo mejor el tema, ¿qué es la palabra coincidencia? Porque obviamente al utilizar términos o algo,
pues a lo mejor cositas así no podemos entender, ¿no? Nos dice que una coincidencia es una relación recíproca entre dos o más acciones o fenómenos, y una inversión es la acción de revertir el orden, la dirección o la posición de una cosa. Bueno, ya que vimos que es una correlación y una inversión y todo esto, que prácticamente una correspondencia y todo esto, bueno, nos dice que una coincidencia perfecta indica una correlación positiva perfecta. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, primero que nada, una correlación positiva perfecta de más 1.00, que esto acuérdense que vimos o que sale del tema de R de Pearson. Bueno, prácticamente como vemos en la tablita, una coincidencia perfecta nos quiere decir en un estudio de unos individuos, en este caso los individuos A, B, C, D, E y F, nos dice que tenemos un rango de X y sobre ese rango tenemos la Y, ¿no? Bueno, para hacerlo más fácil, ¿qué decimos que es esto? Tomar unos minutitos para guiarnos. Bueno, nos dice que esta coincidencia perfecta es positiva por obvias razones. Para entenderlo un poco más, tomemos como ejemplo una investigación de individuos, como ya les había dicho. Nos dice que para ser una coincidencia perfecta, lo logrado en lo que es el primer rango sobre la variable X, también lo vamos a encontrar o también se va a lograr en lo que es la variable Y. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que mi individuo A tiene un rango de 1 sobre un rango en la Y que también es 1. En los individuos del grupo B tenemos un rango en la variable X de 2 sobre un rango o una posición en la variable Y que también encontramos que es 2 y así sucesivamente. Vemos que es algo que prácticamente es similar, como veíamos en el significado de la palabra correlación o una coincidencia, que acuérdense que era prácticamente, dice que es una relación recíproca, o sea que hay algo similar, y como vemos, aquí tenemos tanto en nuestra fila de rangos X similar, como también en nuestra fila de la Y, de nuestra variable Y, que es similar. A eso se refiere una coincidencia perfecta, una coincidencia de relación positiva perfecta. Por lo contrario, también tenemos la inversión perfecta, que indica una correlación negativa perfecta. En este caso encontramos un menos 1.00. Bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí prácticamente encontramos algo similar, que más o menos en los mismos órdenes, que nos dice que ahora en este caso un individuo que logra su primer rango sobre X obtiene el último rango en Y y así sucesivamente. Aquí vamos a mostrarlo, vamos a platicarlo un poquito en la tabla, lo que decía. Si yo tengo mi primer rango en X, digamos 1, aquí lo mostramos con el cursor, dice que mi último, voy a tener el mismo, pero en el último de la variable Y. El grupo B tiene la X2 y lo encontramos como en la Y, que ocupa la posición penúltima, y así sucesivamente. Por lo mismo se llama inversión. Prácticamente
cuando ocurre una inversión perfecta, una coincidencia perfecta, se hace posible predecir en su total exactitud el rango de los individuos sobre una variable, conociendo el rango que ocupa sobre otra, ¿no? De lo que decíamos. Pero ¿qué pasa? Que esa correlación rara vez ocurre, como dice. Rara vez ocurre en la práctica del investigador social. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que basarnos en los conocimientos o más bien depender de la cantidad de coincidencia o inversiones en el orden de los rangos de los individuos sobre las dos variables. Como obviamente no está que nuevamente aparezcan con mucha facilidad o como dice rara vez ocurra, se tiene que tomar o depender de la cantidad de coincidencias o de inversiones, que es lo que vamos a ver. Para llevar todo esto, o sea, lo teórico y entenderlo mejor, vamos a tomar una ilustración. ¿Qué es una ilustración? Un ejemplo. Vamos a leer qué dice nuestro ejemplo. Dice, para ilustrar el uso de gamma, digamos que estuviéramos estudiando la magnitud de la población negra en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos en relación con su nivel de discriminación laboral. Tal estudio podrá desarrollarse, por ejemplo, analizando los datos de población e ingreso disponible en las oficinas de censo de los Estados Unidos. Estamos prácticamente viendo las áreas metropolitanas, cuánta cantidad, por decir así, de personas negras que se encuentran ahí y también la discriminación que se encuentra. Aquí dice que supongamos que pudiéramos ordenar por rangos las 6 áreas metropolitanas más grandes de estos Estados Unidos con respecto a la magnitud de su población negra, la cual va a jugar con la variable X, y el nivel de la discriminación con la variable Y. Aquí lo vemos ya en la tablita, cómo está marcado A, B, C, D, E, F, como mis áreas metropolitanas. Por ejemplo, la área A vemos que ocupa el último lugar, o sea, el rango más pequeño en la magnitud de la población negra, puesto que es el 6. Y vemos que ocupa el cuarto más grande en el nivel de discriminación laboral. Entonces, seguidamente vemos que el área metropolitana B ocupa el primer lugar en la magnitud de la población negra, o sea, es el mayor como tal, el B, y ocupa el segundo lugar en la discriminación, en el nivel de discriminación. Y así sucesivamente vamos viendo que sería la interpretación de la tabla. Vamos ya a ver los 5 pasos que se mencionaban al principio, los 5 pasos fáciles. El primero es ordenar los datos. Voy a ordenar mis áreas metropolitanas dependiendo de lo que es mi tamaño de población negra, en este caso la variable X nos dice. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tenemos que ordenar perfectamente la variable X, que quede de manera mayor a menor, siendo 1 el rango más alto y el 6 el más pequeño, que es lo que hablábamos. Y esto para obtener el grado de asociación entre el tamaño de la población negra y la discriminación laboral. Todo esto aquí está en la tabla. Ya ordenándolo queda, por ejemplo, área metropolitana, que tiene el rango mayor, que es 1, el área metropolitana C, que ocupa el 2, y así 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solamente se van igual acomodando nuevamente la columna Y, así sucesivamente. Esto nada más se ve acomodando de mayor a menor. Acuérdense, la Y está desacomodada, está revuelta. Solamente se acomodó siguiendo la variable X de mayor a menor. Ese es mi primer paso, acomodar, o sea, reacomodar los datos.
Paso 2. Para obtener las frecuencias de las coincidencias. Dice, para obtener la frecuencia de las coincidencias, empezamos con los rangos más altos en la columna Y, área metropolitana B, que nos marca que el área metropolitana B tiene el mayor rango, ¿no? Acuérdense que nos vamos a basar ahora en la columna Y. Para cada rango contamos el número de rangos que cae sobre él en la tabla y que son menores. Ese es el que da la pauta, que son menores en valor numérico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver y vamos a agarrar el rango más alto. El rango más alto nos marca que es 2. Encima del 2 no tenemos como tal alguno, porque obviamente es el rango más alto y siempre va a ser 0, puesto que no hay otro. ¿Sí? Y se pone en coincidencia 0. Luego seguimos con el segundo rango, que es 3 del área metropolitana C. Acuérdense que todos lo estamos agarrando de la parte de la Y, de la variable Y. El 3 prácticamente nos pide que el que está arriba sea menor. Entonces el 2 funge como un número menor. Entonces ponemos que hay una coincidencia, o sea, un rango arriba de él que sí puede entrar en coincidencia. Luego pasamos al 1 del área metropolitana F. El 3 no es menor que 1, ni el 2, sino que son mayores. Entonces ahí no hay concordancia en los rangos. Entonces ponemos 0. Luego seguimos con el 6. En el 6 vemos que hay 3 rangos arriba de él, los cuales 1, 3 y 2 son menores. Entonces sí podemos tomarlos en cuenta. Por lo mismo se pone en coincidencias, o sea, vamos armando, acuérdense las frecuencias de coincidencia. Ponemos 3 porque sí podemos tomarlos en cuenta. Luego pasamos en el área metropolitana D, que esta maneja 5. Tiene 5 en el nivel de discriminación laboral. Este 5 tiene 1, 2, 3, 4 rangos arriba de él, los cuales arriba se encuentra el 6, pero el 6 es mayor, por lo cual lo brincamos y pasamos 1, 3 y 2. Eso sí prácticamente entrarían. Entonces podemos decir que son 3 rangos los que coinciden y pueden conformar las frecuencias de coincidencia y por lo mismo se pone 3. Luego pasamos al último, que es del área metropolitana A, que marca 4. Los que están arriba son 5, 6, 1, 3 y 2. De esos números, el 5 y el 6 son mayores, por lo cual nuevamente pasa lo mismo. No los podemos agarrar y nada más podemos marcar 1, 3 y 2 como las coincidencias, o sea, 3 rangos solamente, por lo cual marcamos 3. Y así hemos concluido con lo que es el paso 2, que son obtener las frecuencias de coincidencias. Vamos a pasar, ya que vimos el paso 2, al 3. Aquí vamos a obtener las frecuencias de inversión. Acuérdense, en el 2 vimos para las frecuencias de coincidencia. En este es de inversión. La verdad que es un paso algo muy similar al anterior, porque ahora nada más nos da una ligera pauta. Dice, para encontrar las frecuencias de inversión, comenzamos de nuevo con la anotación más alta de la columna Y del área metropolitana B, que es la que encontramos en el anterior, que igual lo utilizamos en el nivel de discriminación laboral, o sea, de la Y, que es 2, la seguimos utilizando. Sin embargo, aquí viene la diferencia. Esta vez contamos para cada rango el número de rango que cae sobre él que sean mayores en valor numérico. Acuérdense, el anterior para coincidencias era menor. Ahora en este paso, para las inversiones tiene que ser mayor. Por lo cual, nuevamente, tenemos como el número mayor o la anotación más alta el 2 en el nivel de discriminación del área metropolitana B. Por encima de él sabemos que no hay otro,
que como es el máximo, pues ya no hay otro. Entonces ponemos 0 en inversiones. El 3, que está abajo, o sea, del área metropolitana C, arriba de él está el 2 y es un número menor. En este caso, como nos pide que sea mayor, no podemos contabilizarlo, no podemos contabilizar ese rango, entonces ponemos 0. ¿Qué hubiese pasado en el anterior que pusimos 1? Vamos a recordar. Porque aquí nos pedían menor, ¿no? Porque obviamente el 2 es menor que el 3, por eso se contabiliza. Pero como en este caso nos pide mayor y el 2 es menor que el 3, no lo podemos contabilizar. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el área metropolitana F, que tiene 1. Ahí sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el 3 y el 2 sí son mayores. Entonces sí podemos contabilizar el rango, o sea, los dos rangos por encima, y ponemos en inversiones 2. En 6, arriba de 6 no encontramos un número de valor numérico mayor de los tres rangos arriba, entonces ponemos 0. En el caso del área metropolitana D, que es 5, o sea que encontramos en la variable Y 5, arriba de él solamente el único número es el 6, que es mayor, entonces ponemos 1. Y en el caso del área metropolitana A, ya el último, encontramos en el nivel de discriminación laboral 4. En ese 4, obviamente arriba de él, encontramos solamente dos números mayores, el 5 y el 6, puesto que 1, 3 y 2 no son pues mayores, sino que son menores, no nos sirven. Esos no los contabilizamos y solamente tenemos 2. Bueno, con eso ya concluimos el paso número 3, que es muy sencillo, solamente varía del 2 al paso 2 al paso 3, que en uno nos pide que sean menores los valores numéricos y en este nos piden que sean mayores. Ya vimos, ahora vamos a pasar al paso número 4. El paso número 4 es creo que el paso más fácil porque solamente se suma. Dice que es el paso número 4, obtener la sumatoria de las frecuencias de coincidencia y la sumatoria de las frecuencias de inversiones. Vamos a sumar de todas las áreas metropolitanas las coincidencias y las inversiones. Vamos a sacar la sumatoria de primero las frecuencias de coincidencias, que sumamos 0 más 1 más 0 más 3 más 3 más 3. Esto nos da una sumatoria de 10. Y para calcular las inversiones hacemos lo mismo, lo sumamos 0 más 0 más 2 más 0 más 1 más 2 nos da una sumatoria o un total de 5. Así que ahí solamente ya sacamos rapidísimo lo que es las sumatorias de las frecuencias de coincidencia y la sumatoria de la frecuencia de inversiones. Ya nos queda el último paso, que es sustituir. De la misma fórmula que vimos al principio, vamos a regresarla y ya vamos a sustituir todos los valores que tenemos. Acuérdense que la G mayúscula es signo o nos da la pauta que es de la gama. Vamos a sustituir el sigma con la FC, que es las frecuencias de coincidencia. Vamos a sustituir lo que sabemos que es 10 menos la sumatoria de la frecuencia de inversiones, que en este caso es 5. Entonces vamos a hacer la sustitución. 10 menos 5 entre 10 más 5. Nos queda 5 entre 15. Y ya al final hacemos esa división y nos queda más 0.33. Así llegamos prácticamente al final de todos estos pasos. Bueno, entonces ya después que hice todos estos pasos, tenemos que sacar nuestra conclusión. Vamos a decir ya la conclusión como tal. Ya vimos que nuestro resultado fue más 0.33. Como conclusión tenemos, acuérdense que esto nos sirve para saber cómo expresar la dirección de la correlación entre las variables X y Y. Y pues como podemos ver con todo este proceso, que tenemos una correlación basada en la predominancia,
ya que el coeficiente de gamma nos indica un más 0.33, es decir, una correlación positiva débil. Entonces, con todo esto entendemos que el resultado nos arroja un 33% de mayor coincidencia de las inversiones en el tamaño de la población negra y de la discriminación laboral. Entonces, esa como tal sería nuestra conclusión del tema, que tenemos un 33% de mayor coincidencia de las inversiones y una correlación positiva débil. Sería todo del tema como tal. Eso sería la conclusión igual del ejercicio. Como pueden observar, es un tema muy fácil que solamente se trata de práctica, de ir haciendo los pasos poco a poco. Se ha explicado de una manera muy fácil, muy detallada para que se pueda entender el tema en toda su expresión. Bueno, sería todo por mi parte y acabamos con el tema. Gracias.